Y estamos de vuelta como cada miércoles con nuestros amigos de Ponguinguiola, pues hablando de temas que le importan a usted y nos importan también a nosotros aquí en W Noticias. Tengo el gusto de, pues de nueva cuenta, saludar a Mayra Gutiérrez, quien es la coordinadora de Ponguinguiola aquí en Baja California Sur. ¿Cómo estás, Mayra, de nueva cuenta? Hola Germán, buenos días, muchas gracias. Mitad de semana, como siempre, cada semana. Aquí estamos con temas interesantes sobre medio ambiente, específicamente también sobre residuos. Y por supuesto, al representante y coordinador estatal del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Mario. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Aquí estamos para cooperar en estos temas. Oigan, pues bueno, Carla, pues cuántos de nosotros no continuamos en este tema de el medio ambiente, y el día de hoy vamos a ver en qué está atorado el Estado por el tema de la desplastificación. Híjole, ya muy mencionado el tema de la desplastificación, hasta campaña hubo desde allá hace años, el tema de, sabemos que en los supermercados, ya en Baja California Sur no tenemos el tema de las bolsas, pero aún así seguimos pues con varios faltas al tema y desinformación también. ¿Cómo empieza todo eso, esto? Pues bueno, tenemos aquí a los expertos. Pues mira, justo como menciona Carla, en 2018 empezamos una idea de que efectivamente ya los plásticos, sobre todo plásticos de un solo uso reciclables, ya estaban impactando, ¿no?, en diferentes zonas y sobre todo al medio ambiente. Entonces, bueno, se hizo como toda una invitación a muchas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, pues por eso está aquí SEMDA, porque es parte de esta alianza, y creamos lo que se llama Alianza Desplastifícate, que es alrededor de unas 32, 33 organizaciones de la sociedad civil, y también pues la CONAM se sumó en ese momento. Y en 2018, exactamente en mayo, lo que hicimos fue hacer una rueda de prensa para dar a conocer lo que la Alianza Desplastifícate pues quería sumarle a la protección del medio ambiente. Y se trabajó exactamente en 4 ejes, ¿no? Cada uno de los ejes tenía su línea y se hicieron grupos de trabajo entre las organizaciones para crear toda una planeación. Estos ejes de trabajo era pues comunicación, ¿no? Cómo le comunicábamos al resto de la comunidad sudcaliforniana el impacto que estaba teniendo estos plásticos. El segundo eje era pues educación, que esa es básica, que sigo insistiendo que la educación ambiental debería de ser ya una materia obligatoria en toda esta parte de la educación en México. Y de ahí se crearon muchos materiales para chicos de medio superior que pudieran incidir en estos impactos que estaba haciendo dentro de sus escuelas. Y bueno, esta línea se hizo también en colaboración con la Secretaría de Educación Pública. El tercer eje, que era también sumamente importante, era el contacto con los negocios. Cómo nos acercábamos a los negocios para que ellos entendieran cuáles eran este tipo de plásticos desechables que tendríamos que ir disminuyendo por iniciativa propia, empezar a hacerlo, ¿no? Y también darles la información de por qué era importante. Y el cuarto eje, que aquí voy a pasarle justo la palabra a Mario, es la política pública, ¿no? Desde mayo, entre mayo y junio de 2018 se tuvo acercamiento con diputados en el Congreso del Estado, y bueno, de ahí salió efectivamente que se hiciera esta parte del decreto, ¿no? Entonces yo no me voy a meter en la política, la verdad es que yo nada más ahí empujo, pero no soy la buena en esa línea. Entonces, bueno, ahí hubo un corte bastante interesante en donde en junio-julio se presentó un decreto a la Ley del Equilibrio Ecológico Estatal para que se modificaran algunos artículos con respecto a la reducción, prohibición, restricción de productos plásticos de un solo uso o algunos desechables, ¿no? Y Mario, pues bueno, justamente en el tema jurídico, pareciera que al inicio de toda esta cruzada contra la desplastificación, pues todo iba muy bien, ¿no? Se habían aprobado las leyes necesarias, la ley base que regularía todo esto. Platícanos cómo lo viste en un principio. Sí, claro, estaban las personas muy alineadas y ahí nada más sumaría que justo el impacto que nos platicaban, de que también nosotros para el llamado que se hizo con las organizaciones fue pues estos números, ¿no? Los análisis que se habían hecho en un principio solamente en la zona del malecón y que arrojaban cifras como 2,000 contenedores, alrededor de 3,000 popotes, solamente en el malecón. Era como de una base para decir, oigan, esto ya es mucho. Y nada más contrastarlo con lo que nos hizo ver el huracán, ¿no? La tormenta, el huracán Norma, cuando dejó el malecón lleno de basura y pueden ver
la clasificación de la basura. Claro. Entonces, al final eso fue y se mantiene vigente. En la reforma, pues sí fue un tema de empujar como sociedad civil, como organizaciones, como sectores. Se tuvo que sumar todo este colectivo que mencionaba Mayra para poder hacer voltear la agenda local a que pudieran darle peso a este tema. Se trabajó en la propuesta de modificaciones, como lo mencionaba Mayra, de la Ley de Equilibrio Ecológico Estatal, para buscar que al final quedaran sustitución paulatina de los productos que eran unicel, popotes y bolsas para productos biodegradables, composteables. Se dieron periodos para esta transición. No fue así de mañana empieza y todos, porque ese era uno de los temas, ¿no? Es como mañana empieza y no, es que el tema ahí es que se dieron hasta 18 meses. Se fueron como un periodo de primero 12 meses para ciertos tipos de negocios y luego 18 meses para otro tipo de negocios. Es decir, se planteaba que para los 2 años posteriores a este proceso que se aprobó en 2018, pues ya hubieran cambiado proveedores, hubieran cambiado los negocios, como a esta transición. Entonces, también se ordenaba la creación de una norma técnica que fuera a regular el tema desde el Estado. O sea, es decir, no nada más la ley podría decirte, deja el plástico. Bueno, sí, pero ¿cómo? ¿No? ¿Qué razón? ¿Cuáles sí, cuáles no? Exacto. Se ¿Cómo ordenaba. educas a esos proveedores, a esos comercios? ¿Qué apoyo les das también muchas veces? Eso ¿no? estaba justo en otro instrumento. O sea, la norma te decía cuál es, qué tipo, y otro programa que era la generación de programas municipales de sustitución de bolsas unicel y popotes. Eso eran, todas estas eran las órdenes de esta reforma. ¿Qué pasó después? Después de que se aprobó, pues todo fue pues a destiempo, ¿no? Se tardó más del tiempo previsto para sacar la norma técnica por parte del gobierno del estado. Ahí fue casi un año de trabajo entre mesa tras mesa para que pues pudiera darse este avance. Ahí como que a partir de la reforma hubo mucha resistencia gubernamental en el avance para la aplicación. Esto antes de la pandemia, ¿no? Exactamente. Okay. Ahí justo lo que acabas de mencionar es bien importante porque los pasos que se dieron para llegar a 2020, más o menos cuando nos tocó el principio de la pandemia, pues se fueron para atrás y creo que también ahí tiene mucho contexto Mayra sobre lo que pasó en estos pasos que se avanzaron y son algunos que estaban avanzando como la norma técnica, por fin se tenía la norma técnica. Sí, ¿cuál es la norma técnica? Bueno, yo hablando de normas y de leyes, ¿cuál es la norma técnica? Es una, digamos, es como una base que vas a tener los principios de esto se entiende por los conceptos de composteable, biodegradable, algunos estándares internacionales, nacionales, para que tu producto, el que tú vas a adquirir, pues sepas que cumple con lo que dice la ley, ¿no? Sí, porque yo recuerdo que uno de lo que pegaba de gritos todo el mundo era que dijeran, sí, ya está la ley de desplastificación, pero las reglas de cómo hacerlo... Son las reglas. No los tenemos. Y entonces decían unos, no, pues es que no hay reglas, pues yo sigo repartiendo porque nadie me está prohibiendo, nadie me dice cómo sustituirlo, qué material sí, qué material no lo tenemos. Que es caro, muchas veces que uno es muy caro, otro... Decían que era entonces caro. Se llegó a ese momento en el que ya se tuvo esa reglamentación. Sí, y justo antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Justo febrero de 2020 fue cuando se publicó la norma técnica ya oficialmente. Y esa es la que decías, bueno, pues ahora sí hay que empezar a implementar y pues... Tómala, que nos cae la pandemia. Así fue. Justo en marzo. Ahora, salimos de la pandemia todos. Salimos todos atolondrados, viendo para ver cómo empiezo. Y ahora sí que ustedes díganme, otra vez, ¿desde dónde se tuvieron que... desde dónde se empieza de nueva cuenta? ¿Desde cero o ya con a eso con nos un vienen 5? a platicar en dónde está ¿En dónde esto? estamos ahorita? Deja desde cero, empezamos de -10. ¡Híjole! Bueno, para sumarle un poquito justo a lo que está diciendo Mario, justo la pandemia hizo que usáramos plásticos ya en exceso. No nada más los que estaban restringidos, sino había cosas muy absurdas como poner cubiertos dentro de una bolsita de celofán cuando ibas a comer a algún lugar, o todo te lo daban en plástico, y era así como el exceso, hasta con guantes de látex, cubrebocas, que ahora fue un nuevo residuo que efectivamente pues antes no era tan usado, ¿no? Entonces, creo que la pandemia lo que nos dejó fue que no cumplimos con la ley, que a pesar de que estaba en la norma, efectivamente no se aplicó, y aparte, el uso de más plásticos que eran totalmente innecesarios, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí pondría yo que eso pasó en pandemia, ¿no? No empezamos de cero, empezamos de -10, entonces todavía es más alarmante. O sea, se acrecentó el problema. Y fuera de eso,
cuando las autoridades a lo mejor pudieron haber mostrado este apoyo en campañas de volver a desplastificarte, a campañas del uso de los cubrebocas después de usarlos, no los tires aquí, guárdalos, yo qué sé. Las campañas en tema de autoridades no se ha visto absolutamente nada en este tema. Yo creo que lo hemos mencionado, Mayra, en el tema de las bolsas, cuántas veces se nos olvidan, cuántas veces ya tenemos colección de bolsas para el súper. Muchas veces en una buena campaña o implementación otra vez del recordar y volver a hacer este tema de la desplastificación, la gente lo tendría presente y no lo tenemos presente. Dejaría que Mayra dijera. Yo sumaría a lo que mencionaba Mayra, en este contexto de pandemia es entendible que había cosas que no íbamos a saber qué hacer. O sea, el tema de los guantes, cubrebocas y todo, pues llegó de golpe, no sé cómo hacerlo ni cómo disponerlo, y eso es un tema que pasó a todo mundo. Una de las cosas que sucedió y que vimos también fue que autoridades como las autoridades en materia de salubridad, por ejemplo, establecieron ciertos parámetros para el uso de la comida, para el manejo y demás, que dejaron confundidas a las personas y negocios. Establecían el uso de desechables, sí, porque pues la pandemia establecía el uso de desechables, pero se les olvidó o no quisieron establecer que eran desechables conforme a nuestra normativa. O sea, la ley Desplastifícate y la norma oficial, o sea, sí se iban a usar estos desechables. Y no lo revisaron y no hubo como ese seguimiento y como lo decía Mayra, o sea, no solo el problema que teníamos de plástico, sino que ahora todo lo envolvíamos en plástico, ¿no? Y la verdad es que también dijo eso del uso de los plásticos, pero tampoco dijo que si las bolsas son inocuas. O sea, la verdad es que nadie nos ha dicho que las bolsas de plástico son inocuas, donde meten la carne, el pollo, las verduras. Nadie les ha dicho que esas bolsas son limpias. De hecho, su proceso no involucra estarlas como haciendo limpias, ¿no? Nada más las generan lo más limpias que pueden. Listo. Listo. No, entonces, como que se malentendió, se dio pasos para atrás, salimos de la pandemia y una de las últimas cosas que está en la agenda o que estuvo en la agenda de las autoridades, como lo mencionaba Mayra, fue pues volver a esto, ¿no? Ya estando como sentados, y Mayra tiene mucho más contexto de eso, pues volver a sentarnos y bueno, ¿dónde estábamos? Van a decir, desplastiqué, así es como ¿De quién depende esto ahorita? ¿De quién depende que vuelva a avanzar? De todas las autoridades. Me parece que todos los municipios deben de actualizar sus reglamentos, porque ya por parte del Estado, pues ya existe la ley como tal, ya está la norma. Yo la norma le digo como que es el diccionario para que todos podamos entender e implementar. Claro. Y ahorita solo les corresponde a cada uno de los municipios, ¿no? Aplicarlo. O sea, ya se sentaron y les dijeron, ya está aprobado, nos quedamos aquí en este punto. Le vamos a seguir, le tenemos que seguir. Pueden, ya es que no es preguntarle si pueden, es que deben de seguirle. Por ley deben de seguirlo y deben de implementarlo, ¿no? Híjole, que no lo quieran lo hacer. Es que con el tema de que no hay presupuesto y que el presupuesto ahorita con tanta contingencia quedó igual para el 2024, pues no hablemos de temas. ¿Se ve lejano el continuar, ¿no? Mario? Bueno, con este grupo de variables que ya teníamos desde entonces, se ve lejano, pero es obligatorio. O sea, lo hablábamos como en otros temas. El tema es de voluntad, porque cuando hay voluntad se refleja en presupuesto, y cuando se refleja en voluntad de presupuesto se reflejan en acciones para el cumplimiento de la normativa. Aquí el tema es que está vigente, está corriendo, es inspeccionable, es revisable. Y hubo un tema que también nos hizo también dar un retraso, que las autoridades cambiaron de administración, volvieron a tratar de entender el tema y lo entendieron diferente conforme iban avanzando unas, porque decían, yo no puedo avanzar en el cumplimiento de la norma de la regulación de Desplastifícate estatal si no tenía la norma. Ok, salió la norma. Ahora, yo no puedo avanzar con estas dos porque tengo que hacer hasta que haga mis modificaciones municipales. Y bueno, pues entonces, ¿qué sigue? Bueno. Se estaban trabajando y nosotros decíamos, sí se puede, porque en términos generales aplica esto, pero fue no. Se hicieron como muy cuadradas en el tema de que no iban a avanzar hasta que hicieran su normativa municipal. Y hubo un tema ahí bien interesante del cual no se pudieron salir, que hasta que modificaran su normativa en materia de sanciones, y tiene que ver con la parte hacendaria, iban a avanzar. Bueno, entonces, eso ha quedado desde 2018. O sea, salió la normativa 2018, tenían que hacerse las reglas 2019. Estamos en 2023 y ninguna de todas estas cosas se ha avanzado por parte de la autoridad municipal. ¿Como ciudadanos podemos exigir que esto cambie, o
Pues ahora sí que lo que nos queda es solamente quedarnos esperar en a que a ver a qué nos lo autoridades, hacen. ¿o A ver qué? qué nos toca a nosotros. para muchas Mediáticamente, hemos esperado ¿o muchísimo. ¿qué pasa? O sea, ¿Qué? porque si lo seguimos así, vemos que ya ha corrido que 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24. ya vamos para Vamos para 6 24. años. En el 24 van 6 años, Ujú. sí. Híjole, y ¿Qué opción nos dan? ¿Qué tenemos ahorita? ¿Qué La podemos opción hacer? es exigir. Bueno, digo, nosotros como ciudadanos siempre tenemos que levantar la voz. Claro. Sí, y también como exigirlo, medios de ¿no? comunicación igual. Pero yo creo que también tiene que venir de la sociedad como tal, ¿no? El sector privado tiene mucho que hacer y sin embargo, pues sigue en la misma línea. Algunos sí tienen la conciencia y lo hacen. Otros les dan el beneficio de un certificado para su responsabilidad social y demás y lo hacen. Pero finalmente quien tendría que estar impulsando esto sería, pues como tal, las autoridades, ¿no? No como la sociedad en sí. Pero bueno, creo que ahí sí cada quien tiene que levantar la voz o cada quien tiene que empezar a implementar cosas que vayan de acuerdo a esto, ¿no? Legalmente, pues se pueden hacer muchas cosas. Se intentó hacer algo, desafortunadamente, pues ahí sí tuvimos que hacer acciones de bajar lo que estábamos haciendo, pero bueno, creo que eso es sumamente importante. Hay que levantar la voz y exigirse a la autoridad, ¿no? Y como lo hemos dicho, o sea, en un tema de correlación entre iniciativa privada y gobierno, creo que se pueden hacer muchas cosas. Muchas veces no necesariamente depende de recursos, sino de voluntad, ¿no? De estar recordando constantemente por parte de las autoridades y a lo mejor por parte de la iniciativa privada también tener la voluntad de pedirle a sus consumidores: no te acepto plástico, Sí, esas no serían doy como plástico, campañas trae sociales, ¿no? Trae tu tope Pero y te doy descuentos. en el tema jurídico, Mario, ¿todavía puede haber recursos importantes como para hacer exigibles estas normas? Sí, claro que sí. De hecho, tenemos el ejemplo recientemente con el tema de verificación vehicular. Es como de las partes legales, cuando la autoridad omite su actuar de algo que tiene que ejecutar, se puede ejercer como el mismo caminito. Entonces, ahí también lo que mencionaban es, claro que puede ser legal y puede ser cualquier sector. Entonces, no solamente el sector de la sociedad civil, puede ser la población en general, porque al final la afectación es para todas. Y lo vimos, lo reiteraba al principio, ¿no? El huracán Norma nos hizo ver cómo llega la basura que tenemos al mar. Y si el mar se ve afectado, si la costa se ve afectada, pues se ve afectada también la economía, la salud, el esparcimiento, la calidad de vida en general de las personas. Entonces cualquier persona puede levantar la mano y decir, bueno, ¿quién está haciendo o qué se está haciendo para regular esto, no? Que al malecón no lleguen, que a mi colonia no lleguen, que a las casas no llegue la basura. Claro. Entonces, esa es una. La otra es, como lo mencionaban, es corresponsable y gradual. Le corresponde no solamente al sector sociedad civil o a las personas en particular. El problema como que cargar con la respuesta no es solo eso. Es como desde hoy. Y lo podemos ver que, pues dicen que el buen juez desde su casa empieza, ¿no? Las autoridades en todas sus oficinas, en todos sus momentos y en todos sus eventos, tendrían que estar viendo el cambio. Y hace poquito vimos cuando cumplieron, por ejemplo, en el municipio de La Paz, que cumplió 2 años, o sea, el tipo de desechables que utilizaban para su pastel, pues no eran biodegradables. biodegradables, ¿no? Los momentos que vemos de informes y demás son botellas de agua de plástico. Entonces creo que desde ahí también está el mensaje de las autoridades de la voluntad de cumplirlo, ¿no? De todos niveles, ¿no? Todas las reuniones vemos en los Eso ya había cambiado. ¿Ya había cambiado? Ya había cambiado. Habíamos llegado, o sea, con toda la influencia de los regidores de La Paz, por ejemplo, habían cambiado las reuniones, daban jarras con agua y con tu vaso, pues cada quien trae su vaso y eso es como lo importante. Ya veíamos hasta autoridades con su termo. Y ¿verdad? había enfriadores, o sea, llegaron a ver informes de autoridades donde daban ¿cómo es para aguas como de frescas y en vez de botellas de agua. Entonces, había un avance, se retrasó y eso es en gran parte voluntad. Ahora, está corriendo el tiempo y es aplicable. Entonces, nada más recordarle eso también a los diferentes sectores. Y cuando hablan de precios, siempre les decimos como el tema de calidad del aire, ¿no? ¿Caro comparado con qué? Caro comparado con qué. ¿Alguna campaña? Yo creo que las campañas siempre son muy bien recibidas por la sociedad y creo que somos los que primero actuamos sobre el actuar de una autoridad. En este caso yo creo que las campañas son muy agradables, son a veces hasta atractivas, ¿no? Por el hecho de que, ay, mira, pues esta bolsa está padre, ese termo está padre, no sé, un popote de metal, un popote de madera, no sé, detalles así. Me parece que esos incentivos funcionan, Mayra.
Sí, justo a pesar de que la alianza no tiene la misma fuerza que teníamos en el 2018 por diferentes cosas y porque también pues tenemos proyectos diferentes como organizaciones, cada año se hacen 2 campañas, ¿no? Tanto la campaña de Desplastifícate en verano como la campaña de invierno. Entonces esto es justo con la intención de dar a conocer información que podamos ir adaptando a nuestra cotidianidad como personas, individuos o colaboradores de cualquier organización. Entonces, bueno, esa es una campaña importante. Pronto vendremos ya con más información sobre esta campaña de invierno órale, que viene, muy bien. Justo para complementar la pregunta que acabas de hacer. Perfectísimo, vamos a estar atentos para que este 2024, bueno, ya tengamos esa meta fijada como ciudadanos para seguir apoyando este tema de desplastificación, que bueno, como lo hemos platicado en programas aquí contigo, lo vemos en cualquier comida de fin de semana que acaba el basurero de la casa de cualquiera de nosotros. Vamos a ver esta semana con la baja 1000. Exactamente. Ahí otro va a estar ejercicio interesante, ¿no? Ahí podemos medir bastante. Ahora sí que decirles que si se van a echar su cerveza, pues lleven por lo menos su vaso para que se las estén rellenando. O si van a comer también. Si van a comer, por favor, servilleta por lo menos, o sea... Por lo menos la mesa ya está puesta jurídicamente. Ya no falta ninguna ley extra que esté en otro estado y que no esté aquí en Baja California Sur, que nos digan, ay, es que aquí no tenemos tal reglamento, no tenemos tal ley. ¿Estamos completos, aprobado, Mario? Ya estamos con la base jurídica necesaria para empezar a aplicar la regulación. Con eso está la instrucción. Falta que los ayuntamientos hagan lo propio en su adecuación municipal, pero eso no es una limitante para que empiecen a ejecutar las acciones que ya se reformaron de 2018. Okay. Así es. Pero en el Congreso ya está aprobado ya, para eso el Estado. exactamente. O sea, se puede sumar más, como lo verán y como está impulsando Pongingiola con la ley de residuos, se puede hacer mejor, pero con lo que tenemos se puede operar. Y fíjate que yo creo que un relanzamiento de una campaña de desplastificación, con todos estos negocios ahorita que ya son con venta de orgánicos, venta de artículos muy, muy ad hoc a lo que es este cambio de chip, van a jalar los negocios y va a haber mucho más, así como los ves llenos de gente viendo a ver qué hay, a ver qué compran, van a jalar también con una campaña de el relanzamiento de Desplastifícate, pues es que fíjate, ¿no? Germán, que de hecho esa campaña, muchos de los que apoyaron fueron el FITU, es el Fideicomiso del Estado, a lo mejor acercarse a ellos. El sector privado tuvo mucho que ver para que efectivamente la ley también estuviera ahí, Yo tengo bolsas, de ¿no? hecho, del fideicomiso que estaban padrísimas, de hecho, que tenían todos los logos de toda la Baja Sur, están increíbles. Y justo me encontré a Chuy hace poco y le dije, oye, vuelve a lanzar esas bolsas, están buenísimas. A lo mejor de verdad empezarlo a implementar, a tocar puertas otra vez y que el gobierno del estado se dé cuenta que hasta les puede bajar bastante en tema de recurso, si se ahorran bastantes en tema de plásticos, de botellas de agua, de cuestiones internas. Simplemente en ese presupuesto para comprar las botellitas pequeñitas. Sí, exacto, para las reuniones de funcionarios y todo esto. Pues bueno, vamos a esperar el relanzamiento, nosotros estaremos puestos muy bien, como periodistas y medios de comunicación. Pero invitarlos a que de verdad, como bien dice aquí Mario, el buen ciudadano por su casa empieza y definitivo. De verdad empezar a llevar las bolsas de plástico, empezar a llevar el termo, empezar a no pedir plástico, a llevar los propios toppers al súper y pues invitar tanto a la ciudadanía como a la iniciativa privada y al gobierno a que de verdad hagan este relanzamiento porque de verdad urge. Nos hace falta. Mario, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, estamos pendientes. Es Mario Sánchez, el coordinador del Centro Mexicano de Derecho Ambiental aquí en este estudio esta mañana y por supuesto a nuestra querida Mayra Gutiérrez, quien es la coordinadora de Pongingiola en Baja California Sur. Mayra, pues bueno, ya sabes, siempre interesantísima esta sección de ustedes. Gracias por la invitación y gracias porque Mario pudiera venir hoy para explicarles un poco más la parte legislativa. No, pues ahí está. Estaremos atentos de lo que siga. Vamos a ir rápidamente a una muy breve pausa y continuamos con más. Muchísimas gracias.